Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Bienvenidos a este nuevo video, a esta nueva reflexión o charla, conferencia, como quieran llamarlo. Eh, Como les decía, mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y pueden seguirme en mis diferentes redes sociales. El tema que vamos a reflexionar el día de hoy es sobre el machismo histórico, ¿sí? El machismo histórico, ¿sí? Que en subtítulo tendremos el post-marxismo, ¿sí? El machismo histórico y el post-marxismo. Y ahí está la imagen del famosísimo Che Guevara, adorado por los grupos de izquierda marxista y que rinden culto al Che Guevara. Y esta es una imagen caricaturesca del Che Guevara, ¿sí? Porque las personas que utilizan el término machista, cuando usted utiliza el término machista, eh, aunque usted no lo crea, aunque usted nunca haya leído sobre Marx, usted está haciendo un culto a Marx y, por supuesto, al Che Guevara, a Fidel Castro, a Mao Zedong en la China, a Stalin en la URSS. Entonces, el utilizar la palabra machismo, ¿sí? Cuando usted le dice a un hombre, a una persona, o hace un comentario, tú eres machista o la sociedad es machista, eh, es, está usted asumiéndose como seguidor o seguidora de el Che Guevara, de Fidel Castro y del comunismo. En su nueva versión, el nuevo comunismo, la nueva izquierda, se denomina feminismo, ¿sí? Entonces, ahora hay un boom de este feminismo y en todas las corrientes en muchas de las corrientes de este feminismo, no en todas, pero en algunas de estas corrientes y visiones y personas que hablan en contra del machismo, están negando cierto lado importante de los seres humanos. Están negando a los machos, digamos así, ¿sí? Y están negando al mismo tiempo a las hembras, digamos así. Entonces, el feminismo es una versión seguidora de Marx. El feminismo no defiende el feminismo, escúcheme bien lo que voy a decir, el feminismo actual del siglo XXI, el feminismo del siglo XXI, estamos hablando del 2020, pues no defiende a las mujeres, defiende a Marx, ¿sí? Defiende a Karl Marx. Y por supuesto, también al Che Guevara, y a otros personajes de la izquierda que vamos a reflexionar el día de hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto del machismo histórico? ¿De dónde proviene la palabra machismo? La palabra machismo viene de los sectores alineados de las mujeres y los hombres aliados al marxismo. De ahí viene la palabra machismo como una palabra negativa, ¿sí? Para ellos es una palabra negativa. Para el que piense, o para la mujer joven, adolescente, hombres o mujeres que piensen que el machismo es malo en la sociedad, está asumiéndose consciente o inconscientemente como seguidor o seguidora de Karl Marx. ¿Y quién es Karl Marx? Karl Marx nació en 1818 en Alemania, en Europa, y murió en 1883. Él hablaba, él era un promotor del comunismo, escribió muchos libros como El Capital, escribió otro libro sobre el Manifiesto Comunista, entre otros libros respecto a la familia, respecto a la sociedad. Entonces, Marx, para algunos un filósofo, un sociólogo, un ideólogo, un economista y un intelectual del comunismo, ¿sí? Entonces, Karl Marx vivió en esta época, estamos hablando del siglo XIX, y él habló del materialismo histórico, ¿sí? Para justificar sus ideas comunistas, socialistas, de lucha de clases. Tengo otro video que hablo de la lucha de clases y por lo tanto de la lucha de sexos de la actualidad, del siglo XXI. Entonces, ahora se ha implementado en el Ecuador y en el mundo esta famosa lucha de clases, pero ahora se denomina lucha de sexos y lucha de etnias, ¿sí? Indígenas contra los blancos, indígenas contra los mestizos, los africanos contra los mestizos, los africanos contra los blancos, etcétera, ¿sí? Entonces,
Marx implementó varios conceptos, entre algunos de ellos lucha de clases. Ahora esta lucha de clases se ha trasladado a lo que es la lucha de sexos. Les invito a mi conferencia en mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa, que vean la conferencia sobre lucha de sexos, que es el pensamiento marxista. Entonces, Karl Marx, entonces muchas de las mujeres y hombres que dicen a otra persona machista, le está diciendo prácticamente capitalista, prácticamente, ¿sí? Que es un capitalista, que es un... esos son los términos, es otro concepto de Marx que odiaba el capitalismo, odiaba el capitalismo, ¿sí? Odiaba a los empresarios, odiaba a otros pensadores. Entonces, Karl Marx, aparte de los términos lucha de clases, que ahora es lucha de sexos, aparte del tema del capitalismo, ahora se habla de patriarcado. Entonces, esos son conceptos construidos por mujeres y hombres, seguidores y seguidoras de Marx. Y también otro de los conceptos claves para Marx, como les decía, es el materialismo histórico. ¿Ya? El material, Marx justifica, ¿sí? Siempre solamente piensa en la historia. Entonces, por eso es que Marx estudió la historia y cómo se desarrolló el materialismo a lo largo de la historia. Entonces, él criticó mucho lo que es este materialismo en la sociedad y sin embargo los seguidores de Marx han sido más materialistas que ningún otro. Entonces, Marx pensaba que el materialismo es malo, ¿sí? Que el materialismo es malo, que la naturaleza es mala, que la biología es mala, porque él solamente quería explicarlo desde la cultura, todo desde la cultura, negando nuestros rasgos que nosotros provenimos de la evolución del ser humano, eh, provenimos de la evolución desde los animales, pasando por los primates, el Australopithecus, etc. Entonces, Marx niega nuestra parte animal, nuestra biología. Niega, prácticamente en este tiempo todavía no estaban muy desarrolladas las neurociencias. Entonces, por eso es que Marx detestaba el materialismo. Y por eso es que hizo un análisis histórico del materialismo, haciéndole una crítica, haciéndole algo como si fuera algo negativo el materialismo. Cuando el materialismo realmente es, nosotros somos materia, tenemos cuerpo, vivimos en la tierra, que es materia, venimos de la naturaleza, y la biología, la geología ha estudiado mucho esto de aquí. Yo tengo también conferencias sobre psicobiología, por ejemplo. Yo les invito a mi conferencia sobre psicobiología, porque la biología es la que estudia la materia, la física también estudia la materia, las ciencias naturales estudian la materia. Pero Marx odiaba el materialismo. Y ahora los nuevos marxismos o los neomarxismos y los postmarxismos. Post es un prefijo que quiere decir luego de Marx. Sí, postmarxismo luego de Marx, luego del pensamiento de Marx. Entonces, alguien que haya sido marxista ahora habla de postmarxista y después del pensamiento de Marx. Y ahora ya no se habla, este postmarxismo ya no habla solamente de materialismo histórico, sino que habla de racismo histórico y habla de machismo histórico, cuando el término adecuado no debería ser machismo, debería ser sexismo quizá, ¿sí? O embrismo. Pero en todo caso, ahora se habla de machismo. No se habla de sexismo, que podría ser una palabra más adecuada, digamos. Entonces, ahora se habla del racismo histórico, porque según los marxistas piensan que los únicos racistas, los únicos que discriminan son los blancos, son los mestizos, ¿sí? Que ellos son los que discriminan. Pero en cambio, para los marxistas, para las marxistas, según ellas y según ellos, los marxistas según ellos, no creen que los indígenas discriminan a los mestizos, los indígenas no discriminan a los blancos, según ellos los negros no discriminan a los blancos, según ellos los negros no discriminan a los mestizos, según ellos, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre el marxismo lo que construye es víctimas y victimarios, desde su mirada. Entonces, los víctimas para el marxismo, acotando argumentos solamente históricos de lo que pasó hace 100, 200, 500 años, piensan que los únicos malvados son, por ejemplo, los españoles que llegaron a América. Entonces, los marxistas
odian a los españoles, pero en cambio Marx es alemán, entonces aman a los alemanes y de pronto quizás hasta los nazis. Entonces, el nazismo también tuvo rasgos bastante socialistas, bastante marxistas. El pensamiento nazi tomó muchas de las ideas de Marx en el siglo XX. Entonces, ahora se habla del machismo histórico, ¿sí? Están en contra de todos los machos, de todos los hombres, entonces odian a los hombres, no pueden ver a los hombres, solamente se preocupan por las mujeres. Y dicen ellos que históricamente el machismo es lo que les ha oprimido a las mujeres. Ese es de los argumentos de cualquier marxista o comunista, digamos así. Y entonces, en vez de hablar de sexismo, ellos hablan de machismo, ¿sí? Entonces, eso niegan el lado animal, el lado biológico de los seres humanos, hombres y mujeres. Entonces, además del término lucha de clases, porque Marx, el comunismo, ¿qué es lo que hacía? Que había una clase que era víctima, que era explotada por los supuestos malos y capitalistas dueños de las empresas, dueños de los medios de producción, etcétera. Entonces, dueños de los medios de comunicación también ahora, el post-marxismo. Entonces, ellos creen que hay que destruir a los empresarios, a los que tienen sus negocios, a los que tienen sus pequeñas empresas o grandes empresas. Ellos están en contra de el sector privado, incluso están en contra de la misma familia, ¿sí? Están en contra de las parejas incluso, están en contra de los heterosexuales, ¿sí? Porque ellos adoran y rinden culto solamente a las mujeres, supuestamente según ellos, pero no a todas las mujeres, porque ellos no defienden ellos no defienden a todas las mujeres. Ellos defienden a las mujeres que son marxistas, a las mujeres que son comunistas, no defienden a las mujeres. Las nuevas feministas defienden a Marx, adoran y rinden culto a Marx, ¿sí? Las feministas del siglo XX, de mediados del siglo XX, 1930, 1940, 1960, adoran a Marx. Primero, Marx era un alemán blanco, ¿sí? Alemán, blanco, europeo, al que supuestamente hay que destruirle. Pero en cambio, las feministas actuales del siglo XXI rinden culto a Marx y a pesar de que nunca hayan leído a Marx, se convencieron porque en los medios de comunicación están los discursos, los análisis, las reflexiones en contra de quién, de los machos, como si macho fuera algo negativo. Todos tenemos un lado animal, machos y hembras, ¿sí? Y nosotros venimos de los procesos de evolución. Y por eso es que mucho del pensamiento marxista está en contra de Charles Darwin, está en contra de la biología, está en contra de las neurociencias. Entonces, lo que nos quiere hacer creer el marxismo es enfrentarnos entre los trabajadores con los empresarios, entre las mujeres con los hombres, entre los indígenas y los mestizos, entre los negros y los blancos. O sea, por eso el marxismo tiene un término lucha de clases. Entonces, es hacernos pelear siempre, que estemos peleados, 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 peleados. Entonces, siempre inventa o busca víctimas y los victimarios. ¿Sí? Como si las víctimas fueran todas las mujeres, como si los víctimas fueran todos los indígenas, cuando no es así. Cuando no es así. Están en contra de todos los españoles que supuestamente invadieron y asesinaron a muchas personas en América cuando llegaron y conquistaron. Y pues evidentemente que sí hubieron ciertas peleas, ciertos enfrentamientos, pero los incas también fueron dictadores. Pues. O sea, no todos los indígenas son buenitos. Los incas fueron asesinos, ¿sí? Persiguieron e invadieron también muchos países. Asesinaron a los cañaris y a otras culturas. Entonces, no es que los incas eran pan de Dios, como se dice. Eran unos santos, eran pues poco pacíficos, ¿no? Pues eran también guerreros, eran también asesinos. Entonces, utilizan la historia solamente jalando para su molino, como se dice, los que siguen a Marx.
Entonces, ahora ya no se habla del materialismo histórico, como hablaban antes los comunistas de la URSS, de la China, de Cuba, ahora de Venezuela, eh, etcétera, sino que ahora hablan en contra, ya no del materialismo histórico solamente, sino también del machismo histórico. A pesar de que la palabra debería ser sexismo histórico, pero ellos utilizan el término machismo y están en contra de los machos y del machismo. Cuando realmente el machismo es muy necesario para la sociedad, eh, ¿sí? Somos animales, somos seres humanos y los seres humanos somos al mismo tiempo humanos, pero también animales, digamos así. Entonces, ese es el problema de este famoso machismo histórico, ¿sí? Que, ¿de dónde viene ese término de materialismo histórico del pensamiento de Karl Marx? Entonces, este nuevo feminismo que está en contra del machismo no es que defiende a las mujeres, defienden a Marx, un europeo, alemán, blanco, de clase media, al que supuestamente ellos odian, son los primeros a quienes realmente ellos aman, porque aman a Marx. Y aquí está, por ejemplo, ¿sí? Ahora se habla incluso de los grupos de gays, lesbianas, travestis y transexuales, a pesar de que no son más del 5 o 7%, incluso algunos dicen que hasta menos, de la población, quieren que esta sociedad se imponga ante toda la sociedad, ¿sí? Quieren destruir a la heterosexualidad e implementar la dictadura de los homosexuales y de las lesbianas. Entonces, todos estos discursos del siglo XXI, de este feminismo en contra del machismo, se basan ¿en quién? En Marx, en Stalin, en Mao Zedong, en Fidel Castro y en el Che Guevara. Ustedes vayan a una marcha de estos grupos de feministas radicales, de feministas comunistas. De pronto hay unas feministas que son un poco más moderadas, con las que se puede ir dialogando, se puede ir intercambiando ideas y se puede coincidir en ciertas cosas. Pero las feministas radicales, en cambio, son comunistas. No defienden el feminismo, no defienden a las mujeres. Lo único que defienden es a Marx, a Stalin, a Mao, al Che Guevara, al Fidel Castro, etc. Y en las marchas del orgullo gay, en las marchas de los GLBTI, rinden culto. Ustedes ven que están con camisetas ahí del Che Guevara, con nuestras banderas rojas, con los pañuelos rojos, incluso ahora son pañuelos verdes. Entonces, el Karl Marx él decía que los homosexuales son peores que pederastas, ¿sí? Según Karl Marx, decía que los homosexuales son peores que los pederastas. Ya ahora, en cambio, el postmarxismo, el neomarxismo, el nuevo marxismo del siglo XXI, en cambio, rinden culto a Marx. Entonces, hay ciertas incoherencias en esta famosa izquierda, en este famoso nuevo comunismo que se llama feminismo. El nuevo comunismo se le llama feminismo, pero casi son sinónimos. Su famoso ídolo, Joseph Stalin, decía que los homosexuales o que la homosexualidad es un vicio burgués patológico. Mao Zedong, respecto a la homosexualidad, decía es una perversión capitalista. Fidel Castro decía que un homosexual no puede ser revolucionario. El Che Guevara decía que el trabajo los hará hombres a los homosexuales y por eso se generan campos de concentración en Cuba y ahora hay muchas investigaciones sobre los campos de concentración de homosexuales en Cuba. Entonces, hay bastantes incoherencias de estas famosas feministas que supuestamente dicen que están en contra del machismo, ¿sí? Estas famosas feministas del siglo XXI están en contra del feminismo, en contra del machismo, y total, adoran, ¿sí? Adoran a muchos machos que estaban en contra de los homosexuales, y uno de esos primeros machos, digamos así, era Karl Marx, ¿sí? O fue Karl Marx. Eh, entonces, estos son los personajes que defienden en realidad
las feministas del siglo XXI. Las feministas del siglo XXI no defienden a las mujeres, defienden una ideología que se llama marxismo y de posmarxismo, ¿sí? No defienden a las mujeres. Y si defienden a las mujeres, defienden solamente a ciertas mujeres, no defienden a todas las mujeres, solamente a las mujeres que a ellas les conviene, es decir, a las mujeres que son comunistas. Entonces, en vez de llamarle feminismo, deberíamos llamarle comunismo y marxismo, ¿sí? Esa sería la palabra correcta, ¿sí? Porque no es que defienden a las mujeres, defienden a los comunistas, defienden su ideología, defienden al marxismo, defienden a Karl Marx, a Joseph Stalin, a Mao Zedong, a Fidel Castro y al Che Guevara, ¿sí? A estos personajes defienden. Y, y sabiendo que todos estos personajes, o la mayor parte de estos personajes desde Stalin, fueron dictadores, asumieron el poder político de sus naciones y han sido dictaduras, porque ellos lo que promueven es la dictadura, lo que han promovido siempre es la dictadura de un grupo frente a otro. Primero, Karl Marx decía que es la dictadura del proletariado. Después ya se dijo que es la dictadura de los indígenas frente a los mestizos. Después decía que ahora se dice con el feminismo del siglo XXI, que es la dictadura de las mujeres frente a los hombres. Entonces quieren hombres sometidos, quieren hombres que no digan nada, que no hablen de feminismo, que no hablen de datos, que no hablen de estadísticas, que no hablen de teorías. Entonces, lo que ellos promueven es la dictadura del proletariado, la dictadura del indigenismo y la dictadura no de los indígenas, muchas de las veces. La mayor parte de las veces ellos promueven la dictadura de los indigenistas, de las feministas, no de las mujeres ni de los indígenas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque estas personas quieren llegar al poder para implementar una dictadura. Y también esa dictadura dentro de la cultura también, ¿sí? Entonces, este es el famoso post-marxismo, que de alguna manera reivindica a Marx, pero que también reafirma a otros personajes que ustedes ven en pantalla. Entonces, antes incluso se hablaba del famoso 1 de mayo, ¿ya? Esto ya di, ustedes vayan a mi conferencia sobre lucha de sexos, y ahí hablo ya de esto. Antes había muchísima gente que se movilizaba, salía a las calles a reclamar y a patear lugares, a destruir los espacios públicos, los centros históricos, las diferentes calles de la ciudad, etcétera. Se salía el 1 de mayo, antes. Ahora, con este famoso feminismo del siglo XXI, cambió el 1 de mayo al 8 de marzo y al 25 de noviembre. El 8 de marzo ahora es el Día de la Mujer, ¿sí? Y por eso es que muchos de estas mujeres que son comunistas no son feministas en realidad, ¿sí? Se dicen feministas, pero en realidad son comunistas. Ese es el problema. Por eso es que es una confusión de términos y nos quieren hacer creer que las feministas defienden a las mujeres. No, las feministas, el 80% de las feministas en el Ecuador, por ponerle un dato cercano y aproximado, de las que están en la política, de las que están en los espacios públicos, defienden a Marx, defienden el comunismo. No es que están defendiendo a las mujeres, porque si defendieran a las mujeres, yo pudiera ponerles toda una lista de mujeres a ver si es que defienden, y realmente no defienden a las mujeres, defienden a los hombres y a las mujeres del comunismo. Entonces, ahora ya no se sale el 1 de mayo, se sale el 8 de marzo, las mujeres con sus pañuelos verdes, con comunistas, socialistas, y pues evidentemente que esto ya prácticamente se convierte en una religión. Y el 25 de noviembre, que recién pasamos en el Ecuador, también tantas marchas en contra del machismo, como si el machismo fuera algo negativo. Ellas nos quieren pintar como si que los hombres, que los machos, que el patriarcado, que los padres somos algo negativo. Entonces, por eso están en contra del patriarcado, de esta sociedad. Solamente hablan de eso, de esta sociedad patriarcal, de esta sociedad violenta, de esta sociedad machista. Entonces, nos quieren hacer creer, ¿sí?, que ellas están defendiendo a las mujeres, cuando realmente están defendiendo el comunismo y el marxismo y el post-marxismo. Ya, bueno, aquí están otros personajes que son seguidores y seguidoras de Marx. Frida Kahlo fue una gran seguidora de Marx. Ahora se le utiliza como un símbolo. Simone de Beauvoir también muy seguidora de Marx, del marxismo, del socialismo, del comunismo. Michel Foucault lo mismo. Betty Friedan también. Entonces, estas mujeres y estos hombres como
Karl Marx, que ya dije, Friedrich Engels, Herbert Marcuse de la Escuela de Frankfurt, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, todos estos de aquí son los que defienden a Marx. A lo largo de la historia, Antonio Gramsci también es un personaje clave para entender a Marx, y todos estos de aquí son marxistas. ¿Sí? Entonces, por eso digo, el feminismo no defiende a las mujeres, el feminismo defiende a Marx, ¿sí? Defiende los pensamientos marxistas, defiende el comunismo, defiende el socialismo. Entonces, estos son los famosos personajes que los hijos de Marx, pues son todos los demás que están aquí. Y pues ahí está la famosa Frida Kahlo, que ahora está de moda, digamos así, en las chicas. A veces son muchachitas que nunca han leído un libro, que nunca han reflexionado, que no saben de historia, que no conocen datos, que no conocen estadísticas. Entonces son fáciles de manipular en las redes sociales, en Instagram, en, en, en TikTok, en Facebook, en las redes sociales y en los medios de comunicación y en los colegios y en las universidades son fácilmente manipulables porque son muchas de las veces obligadas y obligados por los profesores a salir a marchas, etcétera. Entonces se dejan convencer fácilmente, se dejan manipular estas adolescentes, estas jóvenes y muchos jóvenes también varones se dejan manipular pensando que el feminismo defiende a las mujeres cuando realmente lo que están defendiendo es a Karl Marx, al comunismo, a la izquierda radical. Y de ahí tenemos otros personajes. Aquí están más. Esto ya es post-marxismo, ¿sí? Tenemos al mismo Eduardo Galeano, el uruguayo, son feministas que están en contra del machismo, son feministas comunistas o son marxistas que se dicen feministas, es un trabalenguas realmente. Enrique Dussel, también otro marxista feminista, Silvia Federici, Rita Segato, solamente habla de que los únicos que pegan, los únicos que maltratan, los únicos que violentan son los hombres, la famosa Rita Segato. Es un negocio también para ellos, por supuesto, por eso es que hacen marketing con este tipo de ideas. Isabel Allende, Slavoj Zizek, Judith Butler, Paul Beatriz Preciado, Marta González y la famosísima Irene Montero del siglo XXI de España. Entonces, ustedes escúchenle a Irene Montero, esta muchacha, esta joven, defiende a Chávez, defiende a Fidel Castro, defiende a los socialistas, no está defendiendo a las mujeres, ¿ya? O solamente defiende a las mujeres que les conviene, de su bando, de su creencia, del marxismo, del comunismo, del socialismo. Entonces, no se dejen convencer. El feminismo no defiende a todas las mujeres, defiende solamente a ciertas mujeres que les conviene, defiende a los hombres que son feministas y marxistas o marxistas, ¿ya? Defienden a Karl Marx, defienden las ideas y la vida de Karl Marx, ¿sí? Y la primera, una de las primeras en defender a Karl Marx fue Frida Kahlo y Simone de Beauvoir. Y a partir de su teoría, pues supuestamente desarrollaron que defienden a las mujeres, pero ya nos dimos cuenta que no es a las mujeres, defienden al marxismo. Y aquí tienen a la famosa santa del feminismo moderno, del feminismo del siglo XXI, que es que es Frida Kahlo, que estaba acá, que ya les había mostrado. Entonces, defienden, Frida, ahora ponen nombres a sus hijas, ponen nombres a diferentes personajes, ponen el nombre de Frida, utilizan la imagen de Frida para decir que son feministas, que supuestamente son las que defienden a las mujeres, y en contra del supuesto machismo y del machismo histórico, en contra del patriarcado, pero están buscando una nueva diosa, y esta nueva diosa es evidentemente Frida Kahlo, ¿sí? Entonces es como la Virgen María para los católicos, así es la Frida Kahlo, una diosa, una mujer ideal para las feministas, y le utilizan mucho. Antes se utilizaba al Che Guevara en las camisetas y todavía se sigue utilizando al Che Guevara en las camisetas cuando realmente se sabe que el Che Guevara fue un asesino, un dictador, prácticamente apoya una dictadura como es la dictadura cubana, que ha durado más de 55, casi 60 años de dictadura, haciendo que mucha gente, hombres y mujeres también, muchas salieron a Miami, a Estados Unidos. Che Guevara también asesinó mucha gente en América Latina. Entonces, ahora ya no es el Che Guevara, ahora es Frida Kahlo, ¿sí? Ahora es Frida Kahlo, esta famosa personaje, una de las primeras admiradoras del socialismo, una de las primeras
reivindicadas por el feminismo del siglo XXI, le utilizan como si fuera una santa de estilo virgen o una diosa, más que una santa, una diosa, ¿sí? Y pues solamente hablan de ella. Entonces, este es el famoso post-marxismo, ya es la diosa de ellas, es que llevan a todo lado el nombre, le ponen en imágenes, en camisetas, en cuadernos, etcétera, ¿sí? A Frida Kahlo. Y no se dan cuenta que en el caso ecuatoriano, ¿cómo es que se desarrolló el feminismo del siglo XXI? Porque antes, quizás el feminismo de antes de los 70s, antes de los 80s, hasta cierto punto estaba bien. Eh, Ciertas ideas, digamos, de ciertos marxismos, de ciertos, no de ciertos marxismos, de ciertas mujeres, ciertos feminismos, ciertas ideas estaban bien, pero ya con el siglo XXI, eh, ¿quiénes fueron los que implementaron este famoso feminismo, entre comillas? Pero no es que defendían a todas las mujeres, defendían a su partido político, que es Alianza País, que se fundó entre el 2005 y el 2006. Por ahí tengo algún libro de cómo se formó el partido Alianza País, y ahí están los rostros de las famosas feministas y supuestos feministas, ¿sí? Defensores del comunismo, del socialismo del siglo XXI, del foro de Sao Paulo, defensores de la dictadura venezolana, de la dictadura cubana. Estos son los rostros del feminismo supuestamente que defienden a las mujeres, que en el Ecuador comenzó en el 2005-2006 y llegó a la presidencia con Rafael Correa en el 2007, supuestamente que defienden o defendían a las mujeres, pero solamente a las mujeres que les convenía nada más. Pero de ahí también defendían a los hombres, a los hombres de ellas, ¿sí? Muchas de ellas consiguieron pareja incluso en este partido político, eh, y pues ahí están los rostros de las famosas feministas y los feministas que supuestamente defienden a las mujeres. En el caso ecuatoriano, con el correísmo, en el 2007 que llegó al poder y que se creó en el año 2005, 2 años hasta llegar al poder. Entonces, aquí está famoso, ahora se habla de, entonces no es que defienden a las mujeres, defienden a Fidel Castro, a, a Evo Morales, defienden a Chávez, defienden al Che Guevara con sus pañuelos verdes. Acá también ya llegó a la farándula con esta famosa cantante chilena, Mon Laferte, creo que es esta de aquí, que salió mostrando sus senos ahí, diciendo que pobrecitas, les están torturando. Pues quizás hayan ciertos casos de mujeres que sí hay casos, estadísticas, que las mujeres son asesinadas, pero también hay muchísimos hombres y de eso no hablan. Por supuesto que hay hombres y mujeres, pero hombres y mujeres. O sea, tenemos que hablar de las muertes de los hombres y de las mujeres. No solamente de los hombres, de los hombres, ni solamente de las mujeres. Tenemos que hablar de las muertes de los hombres y las mujeres y dar estadísticas de eso. Dar estadísticas de los suicidios, por ejemplo, de eso no les gusta hablar. De las estadísticas de suicidio. Solamente lo que buscan es el aborto, 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 ¿sí? Jalando para su molino, para su ideología, el famoso ni una menos. Estas personas no hablan de nadie menos, hablan solamente de ni una menos, o sea, solamente les preocupa a las mujeres, no les preocupan ni los hombres, no les preocupan ni los niños, niñas y adolescentes en la mayor parte de casos. Entonces, este es el famoso machismo, las famosas que están en contra del machismo, cuando realmente tienen a muchos machos, a muchos hombres, tienen a su lado, ¿sí? Tienen a sus lados, tienen a Marx en su pensamiento, ya sea conscientemente o inconscientemente, tienen a Marx. Estas son las famosas, aquí están, mujeres contra el capitalismo, ¿sí? Entonces odian al capitalismo porque son marxistas, odian el patriarcado porque son marxistas, odian a los hombres porque son marxistas. Entonces, evidentemente que no es que defienden a todas las mujeres, a sus mujeres y a todos sus hombres, que son los feministas, que son los comunistas, que son los socialistas, que son los marxistas. Y eso quieren ir modificando la ley para que cada vez haya más aborto, más aborto, más aborto, porque el primer país en matar en serie a niños y niñas en el vientre
fue la URSS. Después fue, en el caso de América, fue Cuba, y después ya se implementó en otros países. Ahora la ONU quiere comenzar a promover el famoso aborto a gran escala, quieren asesinar a niños y niñas, sí, que están en el vientre. Entonces ahora predican el famoso aborto, el libre aborto, que todo el mundo, pues poco, tenga sexo y que todo el mundo aborte, pues poco, casi. Pero sus argumentos siempre son, no, no es que son todas, no es que queremos solamente las niñas que son violadas por estos machos terribles. Habrán casos, no, no negamos que hay casos de violaciones, pues evidentemente sí. Sí tenemos datos, hay estadísticas de violaciones, pero no es pues que hay que decir que todos los hombres somos violadores. Los violadores son violadores, pues, o sea, no es que son todos los hombres. Un poco porcentaje de hombres serán violadores, pero asimismo también hay mujeres también que son asesinas. Hay mujeres que son maltratadoras de sus niños y de sus niñas, ¿sí? Hay mujeres que, que asesinan a sus hijos y a sus hijas, y sobre todo asesinan antes de que nazca en su vientre, ¿sí? Entonces, por eso es que promueven el aborto. Entonces, este es el famoso feminismo radical. De pronto, yo sí puedo rescatar cierto feminismo. Yo creo que cierto feminismo que no odia a los hombres, ¿sí? Que ame la libertad, que no se endulce en el poder, cierto feminismo, pues sí, está bien. Yo, cierto feminismo, ciertas mujeres que son feministas, ciertas personas que son feministas y feministas, yo sí les recalco, pero evidentemente no, la mayor parte son marxistas, defienden el correísmo, defienden a la dictadura cubana, defienden a Evo Morales, defienden al Che Guevara, defienden a Mao Zedong, defienden a la dictadura de la URSS, el exterminio de población de la URSS y defienden a Marx. Entonces, con esas personas, ¿cómo podemos estar de acuerdo si lo que promueven es la dictadura y odian a los hombres? Y solamente piensan que las mujeres son las únicas que son las violentadas, cuando realmente hay datos. Ustedes revisen, por ejemplo, a Roxana Kramer, ¿sí? Yo les invito, Roxana Kramer es una mujer feminista, pero es muy pensante. Entonces, con ella sí como analizar, reflexionar. Entonces, Roxana Kramer dice que la violencia es de ida y vuelta, de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, y ella da datos estadísticos y científicos respecto a eso. Entonces, yo les invito al canal de Roxana Kramer, les invito al canal de Roxana Kramer en YouTube, busquen en Facebook, en YouTube a Roxana Kramer, que es una argentina muy, muy interesante, es feminista, pero esa feminista, ella es feminista y es una feminista mucho más moderada, y no va a estar de acuerdo con todos estos personajes que ustedes ven en pantalla. Pues, o sea, esto ya es son dictadoras, dictadores. Entonces, Roxana Kramer, en cambio, sí, es una feminista, pero bastante pensante. Ella dice que la violencia se da de ida y vuelta, ¿sí? Que las mujeres también pegan, que las mujeres también maltratan, cómo asesinan las mujeres a través del envenenamiento, ¿sí? La mayor parte de mujeres cuando asesinan a un hombre no lo asesinan por golpes, no le asesinan con un arma de fuego. ¿Cómo asesinan las mujeres? Según Roxana Kramer y según sus datos de investigaciones, asesinan a través del envenenamiento, a través del maltrato psicológico para que los hombres se suiciden o provocando que los hombres se suiciden. Entonces, hay asesinas mujeres y hay estudios sobre eso. ¿Sí? Y no matan a través de los golpes. Quizás los hombres o ciertos hombres sí maten a través de golpes, a través de maltrato, a través de armas de fuego, etcétera, a las mujeres. Pero, ¿cómo maltratan las mujeres? Primero, psicológicamente a los hombres. Segundo, ¿sí? A través de envenenamientos. La mayor parte de cómo mata a una mujer, por eso es que no se le detecta muchas veces a una mujer, pero la mayor parte de asesinas mujeres matan a sus parejas, matan a los hombres a través del envenenamiento. ¿Ya? Entonces, por eso es que Roxana Kramer dice que la violencia es de ida y vuelta. Mientras que estos grupos marxistas, feministas, radicales, extremistas, comunistas y socialistas dicen, en cambio, que las únicas que mueren asesinadas por manos de los hombres
son las mujeres y se hacen las víctimas. Evidentemente que hay hombres que matan y asesinan a mujeres, pero hay que revisar las estadísticas. Hay que revisar las estadísticas. Yo creo que los estudios de Roxana Kramer son muy importantes. Entonces yo les invito, por ejemplo, a mi conferencia Mujeres y Libertad. Ahí les doy el nombre de bastantes mujeres que son algunas feministas, otras antifeministas, pero son bastante pensantes, digamos. Yo les invito a mi conferencia Mujeres y Libertad, ¿sí? Mujeres y Libertad. Bueno, aquí están, continuando un poco con esto de aquí están las famosas pensadoras supuestas feministas que rindieron culto, ¿sí? Que se sometieron prácticamente al correísmo y a Rafael Correa, ¿sí? Estas son las famosas feministas del siglo XXI que ahora promueven con sus fundaciones, con sus partidos políticos, en las redes sociales, en los medios de comunicación, este pensamiento de hacernos confrontar entre hombres y mujeres, ¿ya? Porque en el Ecuador tuvimos una dictadura prácticamente entre el 2007 hasta casi ya estamos saliendo de esta dictadura, y hemos ido saliendo poco a poco con la dictadura, pero estos últimos 12, 13 años casi han sido los mismos y las mismas. En algunos casos se han peleado entre ellas, pero ¿quién puso a Lenín Moreno en el poder? Pues evidentemente fue Rafael Correa y estas famosas feministas. No es que defienden a las mujeres, defienden a sus mujeres, defienden a Rafael Correa, defienden a Fidel Castro, defienden a la dictadura de la URSS, de la Unión Soviética, de Mao. Entonces, estas son las famosas feministas pues, que impusieron una constitución, impusieron unas leyes, impusieron las sabatinas para que cada sábado nos estén lavando el cerebro, controlaron los medios de comunicación, controlaron la justicia, pusieron jueces y juezas a su conveniencia, que todavía pusieron personas en las juntas de la niñez y adolescencia a su favor, pusieron gente en los departamentos de desarrollo social y las unidades de desarrollo social en los municipios. Entonces inflaron el Estado, controlaron todo el Estado, controlaron la sociedad durante 12, 13 años, que ahora medio que estamos un poco a poco saliendo, están queriendo regresar ahora, en el 2021 quieren regresar. Entonces pusieron a Lenín Moreno, ahora quieren poner a otra persona, ¿ya? El correísmo. Entonces estas son las famosas feministas que adoraban al feminista, entre comillas, Rafael Correa. Y aquí están, si ustedes, ahí están los personajes, pues ahí está Rafael Correa y esta famosa Solís también le puso a Lenín Moreno y ahora se quejan de Lenín Moreno. Y pues acá está una foto de estos personajes. Hay una organización que se llama la Fundación Sendas. Aquí está esta señora Solís, ¿sí? Aquí está esta famosa socialista, correísta. Ella fue en los años 90 directora de esta famosa Fundación Sendas, ¿sí? Y aquí están todas sus amigas feministas y feministas, ¿sí? Aquí están sus feministas y sus amigas feministas, socialistas, pero más que defender a las mujeres, defendieron al correísmo, ¿sí? Defendieron a estos líderes, esta famosa Fundación Sendas, que supuestamente llegó a Gualaceo, llegó a Cuenca, a la Suay, está en los medios de comunicación, formando a jóvenes para que sigan al marxismo, sigan el marxismo feminista, el comunismo, el correísmo. Entonces aquí están las famosas, algunas de estas de aquí eran mis amigas, supuestamente, ¿sí? Supuestamente formaron a jóvenes y todo, esta Fundación Sendas en Cuenca. Pues aquí está la directora principal de Fundación Sendas, la famosa Solís, Doris Solís, muy apegada, ¿sí? Al socialismo del siglo XXI, al Foro de Sao Paulo, ¿sí? Entonces, ella fue la directora y una de las creadoras y fundadoras de la Fundación Sendas en Cuenca. Y todas estas son las amigas de esta famosa Doris Solís. Y pues esta Doris Solís es seguidora supuestamente está en contra del machismo, pero aquí están los supuestos. Según ella, estos de aquí no son machistas entonces. Según ella, Rafael Correa y Lenín Moreno supuestamente no son machistas, pero ellas están en contra del machismo, o sea, pónganse de acuerdo, pues, ¿qué mismo? Entonces, más que defender a las mujeres, lo que defienden es a Rafael Correa, al comunismo, al socialismo del siglo XXI, al Foro de Sao Paulo. Y aquí están los feministas, pues, ¿sí? Los feministas que han creado programas de maestrías, licenciaturas en la Universidad de Cuenca,
en las carreras de psicología, de trabajo social, de sociología, estas famosas, sí, líderes, supuestamente, que están en contra, supuestamente, del machismo y del patriarcado, pero ahí están sus feministas. Entonces, no defienden, en vez de feminismo, debería llamarse marxismo o comunismo, socialismo. No se están defendiendo a todas las mujeres. Aquí están otras vueltas. Acá en el Ecuador recién le acaban de destituir a esta famosa, ¿cómo es? María Paula Romo. Sí, aquí están sus amigos de la ruptura de 25 del año 2004-2005. Crearon un partido y un movimiento político de jóvenes que se llaman Ruptura de los 25. Y aquí están los feministas y las feministas. Supuestamente defienden a las mujeres, no defienden a las mujeres. No defienden a las mujeres, defienden el socialismo, defienden el comunismo, defienden a la izquierda y sus intereses, sus bolsillos también. Sobre todo sus bolsillos, defienden sus bolsillos. Están en contra del capitalismo, pero muchos de ellos y muchas de ellas se han enriquecido. ¿Ya? Utilizando el poder en la población de la gente. Entonces no están a favor pues, de las mujeres. ¿Cómo así? Pues en favor de las mujeres. Están en favor del comunismo, de sus bolsillos, de sus intereses. Y muchos de estos de aquí han llegado al poder. Después se han peleado, por supuesto, entre ellos mismos. Se han peleado, ahora ya están resentidos algunos entre ellos mismos. Pero todos ellos fueron del correísmo, pues. Ruptura del 25 fue del correísmo. Quizás uno que otro se puede salvar de por aquí. Pero la mayor parte formaron parte del correísmo, pues. Ellos hicieron una supuesta pregunta en el año 2004, 2005. ¿Quién jodió al país? Y estaban en contra de los políticos, de la partidocracia y toda esta cosa. Y después ellos se subieron a la camioneta, se subieron al poder y pues se olvidaron de sus principios básicos con los que supuestamente surgieron. Pero en el fondo aquí está pues un tipo ahí con el comunismo ahí, con la camiseta del comunismo, del Che Guevara, de Fidel Castro, supuestamente que defienden a las mujeres, pero no defienden a las mujeres. No defienden a las mujeres de estas famosas rupturas 25. Defienden el comunismo, defienden a Marx. Defienden a Marx. ¿Ya? Defienden a estas famosas Frida Kahlo, a estos Simone de Beauvoir que adoraban a Marx. ¿Ya? Y aquí están, esta famosa Irene Montero, también en España, una congresista, una diputada, adora a Marx. Esta es la jorguita, pues estas son las jorguitas. ¿Sí? Aquí están los rostros del supuesto feminismo que defienden a las mujeres, cuando muchos de ellos ya están presos, están en la cárcel, están huidos. El patrón mayor de estos está en Bélgica. Este es el famoso feminismo, supuestamente. No defienden el feminismo, no defienden, perdón, supuestamente el feminismo supuestamente defiende a la mujer, pero no defiende a la mujer, defiende sus bolsillos, defienden sus cuotas de poder, defienden a sus partidos políticos. Y aquí está pues, la famosa Solís, dueña de Sendas y todas sus aliadas, ¿no? Que supuestamente eran mis amigas, supuestamente. Llegaron al poder, ¿sí? Se olvidaron de amigos, de amigas, supuestamente. Y pues, con tal de llenar sus bolsillos, pues bien, gracias. Entonces, amigos y amigas, no se dejen convencer de este famoso feminismo, de este famoso feminismo que supuestamente defiende a las mujeres, están en contra supuestamente del machismo. No están en contra del machismo, ¿sí? Supuestamente están en contra del machismo. Y además, otra cosa, el machismo no necesariamente es malo. Todos, hombres y mujeres, tenemos un lado animal. Si no, estudien a Charles Darwin, las ciencias naturales, estudien la biología, las teorías de la evolución, estudien neurociencias, estudien psicología. Entonces, el machismo en sus excesos puede ser malo, ¿sí? En sus excesos. Asimismo, como el feminismo en sus excesos puede ser malo. Yo creo que un cierto machismo es necesario, un cierto feminismo moderado es necesario, ¿sí? Porque féminas y machos deben complementarse,
no pelearse o intentar no pelearse. Entonces, no es que están a favor de las mujeres, están a favor de Marx, están a favor de Marx, están a favor de los seguidores y de las seguidoras de Marx. Entonces, este es el famoso machismo histórico que tomó como bases el materialismo histórico. Supuestamente Marx detestaba el materialismo, pero en el fondo amó el materialismo. Estas supuestas feministas están en contra del machismo, pero aman a sus machos, aman a sus hombres, aman a sus padres. Entonces, ¿qué mismo? Pues, claro, hay otras que también detestan a los hombres. Entonces, todos estos discursos en contra del machismo es solamente propaganda, es solamente marketing, es solamente publicidad. ¿Para qué? Para ellos y ellas llenarse sus bolsillos. Llenarse sus bolsillos, eh, utilizar el poder, utilizar el Estado para sus propios beneficios. Entonces, no nos convenzamos fácilmente de estar en contra del machismo. Como les dije, yo creo que el machismo hasta cierto punto es necesario. Ciertos machistas son muy necesarios, ciertas feministas son muy necesarias y hay que ver e identificar de qué persona estamos hablando. No nos convenzcamos fácilmente. Hay feministas que son bastante moderadas, que no han llegado a cargos políticos, que no pretenden llegar a cargos públicos, no piensan utilizar el Estado para enriquecerse. Asimismo, como hay machos y machistas que también son necesarios, que han aportado muchísimo a la sociedad. Entonces, no nos convenzcamos de esta guerra entre hombres y mujeres. No odiemos ni a los hombres ni odiemos a las mujeres. Y no sigamos a líderes que solamente utilizan estos discursos, estas palabras, para convencernos, para ellos sacar sus propios beneficios. ¿Sí? Entonces, yo les invito a mi conferencia tengo otras conferencias respecto a esto y explico de una mejor manera quizá. Una conferencia se llama La psicología del feminismo. Les invito a mi conferencia sobre la psicología del feminismo. Tengo otro video que se llama La psicología del machismo. Otro video que se llama La lucha de sexos. La lucha de sexos. ¿Sí? Y otro video que se llama La psicología del marxismo. Son videos que yo les invito que vean, donde que analizo también estos temas. Pero también hay otras conferencias, como por ejemplo, yo rescato mucho que vean y les recomiendo que vean también una conferencia que tengo sobre Roxana Kramer. ¿Sí? Tengo una conferencia sobre Roxana Kramer, tengo otra conferencia sobre Giovanna Carril. Yo creo que Giovanna Carril, Roxana Kramer, a pesar de que son feministas bastante moderadas, bastante pensantes, bastante equilibradas, no son fanáticas. Entonces, rescato a Roxana Kramer, no tampoco les voy a alabar tanto, ¿no? Pero sí son más pensantes que estas feministas radicales que han utilizado el poder, ya para enriquecerse. Entonces, yo les invito a todas esas otras conferencias sobre Roxana Kramer, sobre Giovanna Carril. Tengo también tengo una entrevista con Cecilia Ordóñez en mi canal en YouTube. Ustedes entran a mi canal en YouTube, me buscan como Elvis Orellana Espinosa y ahí van a ver la entrevista con Cecilia Ordóñez. Y bueno, tengo otras entrevistas. En mi canal en YouTube, ustedes en la parte inicial van a ver varios videos relacionados con este de aquí. Al final de los últimos 5 o 10 segundos de este video, ustedes les va a salir también unas recomendaciones de unos 4 videos. Y ahí van a ir directamente para que vean y analicen el tema. Entonces, si bien hay conflictos entre hombres y mujeres, que no hay que negarlo, hay peleas entre el machismo y el feminismo, y hay que seguir debatiendo sobre estas cosas, porque incluso por más que yo he estudiado estas cosas durante ya 21 años casi,
20, 21 años he estudiado estos temas, me he preparado en estos temas. A pesar de eso, yo creo que no tengo la verdad absoluta. Creo que también tengo muchas equivocaciones, como todo ser humano, pero sí quiero aportar a la reflexión. Sí quiero aportar a la reflexión, al análisis de estos temas y sobre todo hacer un llamado para que no nos convenzamos fácilmente de este famoso feminismo. O sea, yo creo que irse a los extremos del feminismo puede ser muy negativo. Irse a los extremos del machismo también puede ser muy negativo. Pues más bien lo que tratemos de hacer es llegar a posturas más conciliadoras, más intermedias, más de mediación. Y ahí les invito a otra conferencia mía sobre mediación de conflictos. Les invito a una charla, a una conferencia que tengo sobre mediación de conflictos, donde que explico esto de que hay que tratar de conciliar lo uno con lo otro. Con que haya más muertes en algunos casos de mujeres respecto a los hombres, no quiere decir que nos descuidemos de los datos y las estadísticas de muerte de los hombres. Con que hayan más niveles de suicidio de hombres respecto a las mujeres, no quiere decir que no nos preocupemos de los suicidios de mujeres. ¿Sí? Entonces, que no sea ni una menos, que sea nadie menos, nadie menos, ¿ya? Podemos estar de acuerdo con cierto feminismo, podemos estar de acuerdo con cierto machismo. El machismo también es necesario. El machismo también es necesario. Así como cierto machismo es necesario, cierto feminismo es necesario. Que quede claro eso de ahí. Yo creo que hay que buscar esos puntos medios entre el machismo y el feminismo, no irse a los extremos. Odiar tanto a las mujeres, yo creo que no es así. No hay que odiar a las mujeres. Tampoco hay que odiar a los hombres. ¿Ya? Y por supuesto que habrán ciertos homosexuales, gays, lesbianas, travestis, etcétera, que pues hay que también cuidarles y también son seres humanos. Yo les invito a mi charla, a mi conferencia sobre la psicología del homosexualismo. Ahí hablo de este tema. ¿Ya? Entonces, más allá de ser hombres, mujeres, etcétera, deberíamos ser seres humanos. Y por supuesto, entender que los seres humanos también tenemos una parte animal, que no hay que negarla. Por eso es necesario, aparte de estudiar sociología, psicología, trabajo social, antropología, tenemos que estudiar ¿qué cosa? Biología, neurociencias, ¿sí? Biología y neurociencias hay que estudiar. Y yo ahí les invito a mi conferencia sobre psicobiología. Y otra conferencia que tengo sobre historia natural de los homínidos. Historia natural homínida, ¿ya? Así creo que se llama. Historia natural homínida, donde que hablo de la evolución humana. Porque los seres humanos no solamente somos cultura, pero también somos biología. Somos cultura, pero también somos naturaleza. Entonces no nos olvidemos de eso, ¿ya? Que si bien somos seres humanos, pero también somos naturaleza, también somos animales. Y no podemos quitarnos completamente el lado de ser animales. Así como tampoco podemos decir que solamente somos animales, pues no. También somos seres humanos, también aprendemos con la cultura, por supuesto. Por eso es que cultura y naturaleza tienen que estar complementados e integrados en nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, ir a la conferencia de mí, que les recomiendo sobre multilemas y sobre manejo de conflictos, yo creo que nos puede aportar muchísimo a nosotros, como seres humanos, como personas. Entonces, amigos y amigas, también invitarles a mis diferentes redes sociales. Estoy a las órdenes para analizar, para reflexionar sobre estos temas. Hago asesoría psicológica, hago coaching, hago cursos sobre estos temas, sobre educación sexual, sobre educación en género, sobre feminismo y sobre machismo. Entonces, estoy a las órdenes acá en el Ecuador al 593-995-384275. Pueden seguirme en Facebook como Elvis Orellana Espinosa y principalmente les invito a mi canal en YouTube, porque ahí está mejor organizada la información, ahí están varios videos sobre diversos temas que yo investigo. En Instagram, en Twitter, en Blogger, en LinkedIn también me pueden seguir. Entonces, ahí están mis redes sociales y estoy a las órdenes. Entonces, esta ha sido una conferencia
de reflexión, de análisis sobre el machismo histórico, sobre el posmarxismo, ¿sí? Para no dejarnos convencer fácilmente ni de un lado ni del otro lado. Es más bien sacar nuestras propias conclusiones. Su servidor, Elvis Orellana Espinosa. Al final de este video, en los últimos segundos, van a salir otros videos que les invito a revisar también. Pasen bien, chao, chao.